Hola, 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 muy buenos días. ¿Cómo están los autopercibidos en este nuevo, húmedo, amojosado y casi campeonado fin de semana? Vamos a entrar con la parte optimista. Obviamente todo copado por el tema del Mundial de Fútbol, que nuevamente nos tienen una final para el día de mañana y que hoy va a tener el partido que nadie quiere jugar. Por lo menos nosotros seguro nunca quisimos jugar ese partido, que es el partido por el tercer puesto, ¿no? Entre dos de los grandes candidatos, uno más aspiracional realmente como Inglaterra, que siempre prometiendo que va a recampeonar aquello que fue lo del año 1966, su única Copa Mundial, organizada por ellos mismos, que también tiene su gran historia, de la que, por supuesto, ya hemos hablado anteriormente. Y el otro, Francia, que es el campeón, el gran candidato para campeonar de todos, desde un punto de vista personal, es al equipo al que yo le tenía miedo y creo que muchísimos más también eran muy temerosos de la cuestión de Francia. Pero bueno, España hizo su trabajo, hizo un gran trabajo y ganó en las semifinales para que mañana tengamos esta final donde, como se dice en algunos negocios en Estados Unidos, se habla español. Así que tenemos la madre patria, por llamarla de alguna manera, y la República Argentina, nuevamente en una final del campeonato. Pero de lo que quería hablar, obviamente va a estar relacionado este comentario previo con la cuestión futbolística, es de todas esas cuestiones que están un poco, de alguna manera, alrededor, pero también por dentro de lo que es el Mundial de Fútbol, porque el Mundial sirve para muchísimas cosas, para expresar las pasiones, para anestesiar al pueblo también, en algunos sentidos, para distraernos y distraer al mundo de otras cuestiones que son absolutamente graves y por supuesto mucho más preocupantes que el resultado de un partido de fútbol. Pero como alguien dijo alguna vez, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Así que realmente es una usina de amplificación, es un enorme parlante que nos muestra distintas problemáticas, diferencias, realidades. Conocemos cosas que no sabíamos que existían, conocemos hasta países que por ahí no teníamos en consideración y nos enteramos, como el caso de Cabo Verde. Pido mil disculpas por esto, yo no sabía que teníamos una comunidad caboverdiana en la República Argentina y que también tiene una historia y tiene un activismo y está totalmente integrada a nuestra sociedad. Yo no sabía que éramos racistas, por ejemplo. Alguna vez en algún editorial hablé de esas palabras terribles de Olindo Felipe Vittel en las elecciones del año 83, ¿verdad? Donde se refirió a los grandes beneficios que ofrecía la Argentina por la capacidad de su gente, por las posibilidades económicas, los recursos naturales, la no existencia de conflictos religiosos, la no existencia, según Delindo Felipe Vittel en ese momento, de conflictos raciales, subrayado con ese no hay negros, una bestialidad, pero que de alguna manera refleja esa invisibilización del problema racial, que también existe, obviamente, en la Argentina, como en todos los países del mundo, y probablemente en mucha mayor medida en aquellos países que nos acusan de racistas en este momento. Por eso este tipo de debates y este tipo de discusiones considero que sin ninguna duda son muy positivos, porque vuelven a traer a la palestra algunas cuestiones que tenemos que discutir y que si no estuviera el Mundial, la verdad que es muy difícil que las discutamos, ¿no? Pero de lo que quería hablar también era un poco, en la promoción hablábamos de sentimientos
y resentimientos. Y básicamente eso es hablar de las emociones, ¿no? Si bien los sentimientos no necesariamente son considerados emociones. Tenemos el grupo de las emociones básicas. Las emociones básicas son la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, hasta el asco es una emoción básica. Son reacciones psicofisiológicas ante determinados hechos, inmediatas y automáticas e incontrolables. O sea, y es el gol y te entró, y incluso si haces un esfuerzo por controlarlo, podés no gritarlo, pero la emoción está, el pulso se acelera, el miedo, si nos vamos a meter en el tema del fútbol nuevamente, ay, esa que pega en el palo y que, y bueno, y no pega en el palo, entra la tristeza y no hay forma de, podés tratar de no putear, podés tratar de no reaccionar, pero tu organismo sí reacciona y reacciona internamente, porque son justamente reacciones de emociones básicas sobre las que la verdad que no tenemos ningún tipo de control. Y después están los sentimientos, que a pesar de lo que muchos pueden considerar que es una mezcla con las emociones, son más bien un subproducto, son un emergente de las emociones, ¿no? Es una interpretación consciente de una emoción, aunque de manera un tanto extraña, por ahí no tenemos conciencia de que conscientemente estamos interpretando una emoción. O sea, el amor, el orgullo, los celos, el resentimiento, esos son sentimientos que tienen como base una emoción, algo que produjo un impacto, como dije, psicobiológico en nuestro organismo previamente. La diferencia que tiene con la emoción básica es justamente la duración, la extensión de este proceso, la racionalización, aunque a veces parezca irracional, no podemos decir que el amor es racional, pero no, el amor es una racionalización, a veces un tanto desordenada, de emociones, de algo que se siente por alguien, que nos llama la atención, y el resentimiento, que de eso un poco quería comentar algo ahora a la luz de las reacciones de muchos de nuestros, sobre todo de los hermanos latinoamericanos, digamos, que a lo que es otra emoción, como puede ser el rencor, la envidia, podemos incluir también la envidia en este sentido, hace que se genere un proceso de racionalización que tiene que ver con la parte resentida de nuestro organismo. Entonces vemos los partidos, vemos la calidad técnica, vemos la calidad futbolística, y después vemos en esa enorme cloaca interplanetaria que es la de las redes sociales, toda esa racionalización del resentimiento, que a Messi lo tendrían que haber expulsado por el planchazo, que le tendrían que haber puesto roja igual al Cuti Romero después de ese festejo hermoso en la cara del arquero inglés, y tantas barbaridades que se vienen diciendo por ahí y que tienen que ver con la Argentina, porque la Argentina está ahí en la final. Si nos hubiésemos quedado hace 3 partidos, seguramente el objeto fóbico sería otro, y probablemente el origen de la fobia también sería otro, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y a tratar de rememorar un poco mis reacciones en mundiales pasados. Acá cuando llegó Eduardo hace un rato, que no dije que lo tenemos a Carlito Piña, a Eduardo Mozo y a Diego Degano aquí en la mesa, cuando llegó Eduardo me preguntó, ¿saliste a festejar?
Y no, yo no salgo a festejar. Los únicos partidos del Mundial que salí a festejar fueron los del 78 en Esperanza, ahí a la Plaza de Esperanza. Y la verdad que era medio inédito esto, porque salíamos a festejar algo que estaba ocurriendo por primera vez. Porque nuestro primer Mundial fue el del Mundial del 78. Por eso, en ese momento, cuando probablemente algunos se acuerdan, 74, 78 y 82 fueron mundiales que tuvieron 2 zonas de grupo. Eran round robin, o sea, un grupo de 4, eran 4 grupos de 4, de los cuales clasificaban 8 y quedaban 2 grupos de 4, y los 2 ganadores de cada uno de esos grupos de 4 jugaban la final. Por eso fue que nosotros clasificamos finalistas, a pesar de tener la misma cantidad de puntos que Brasil. Y para nosotros Brasil era el clásico sudamericano. Y con Brasil teníamos una pica enorme y consideramos a Brasil nuestro igual. Ahora, Brasil tenía 3 campeonatos del mundo en ese momento y nosotros teníamos 0, ninguno. Ya hice algún comentario en algún editorial anterior sobre los campeones morales. Y nos enojamos, y yo me sigo enojando, aclaro, no es que lo miro y lo relato, porque los mexicanos, por ejemplo, se quieren igualar con nosotros. Nosotros que tenemos 3 campeonatos mundiales y ellos tienen papa. Y que me disculpen los amigos mexicanos, probablemente esto va a seguir ocurriendo por los siglos de los siglos. Si la historia me lo desmiente, bueno, bienvenido será. Pero buscamos ese tipo de equiparaciones que llegan al punto de que, por ejemplo, nos vamos en 2014 a jugar el Mundial a Río de Janeiro, a Brasil, y le cantamos a los brasileros, decime qué se siente tener en casa a tu papá. ¿Papá de qué? ¿Papá de qué? Tienen 5 campeonatos los tipos y nosotros en ese momento teníamos 2. ¿Qué es lo que estamos contando? Entonces ese manejo de las emociones y de las pasiones es lo que termina siendo muy divertida esta cuestión, ¿no? Porque realmente la forma que tenemos de demostrarnos... A ver, vayamos a algo local. Acá tengo un tatengue a mi izquierda. ¿Cómo es que se autodenomina? Te la va a agarrar conmigo. No, con vos no. Los dueños de la ciudad. Tu papá. Decía, ¿papá de dónde? ¿Qué dato? ¿Qué base tenés para hacer aseveraciones de ese tipo? Y después, obviamente, nos enojamos y nos enojamos pésimo con algunos festejos. Yo me acuerdo del ofendimiento, otra vez después del 2014, el festejo de los alemanes, que no fue en la cancha fueron muy respetuosos, se volvieron a Alemania y en el festejo en Alemania cantaban algo de los alemanes caminan erguidos y los gauchos, cómo caminan los gauchos y los gauchos caminan agachados y toda esa historia. El ofendimiento nacional que había por el festejo que a mí me hinchó la guinda, claro que me hinchó la guinda. No lo quería, me hinchó más la guinda haber perdido, obviamente. Que nos hayan robado un penal, dirían los mexicanos, que siguen denunciando una campaña de Mercado Libre para que le saquen el campeonato a ellos, porque Mercado Libre tenía esta promoción que si México ganaba el campeonato le devolvían la plata a toda la gente que hubiese comprado por Mercado Libre en México. Justamente, fue por Mercado Libre que quedaron afuera. A ver, las cosas que se cantaban en el vestuario y en la cancha, la humillación al himno británico en la cancha, fueron muchísimo más allá que lo que había sido ese festejo un tanto tonto, si ustedes me permiten, de los alemanes después del Mundial de 2014. Pero claro, obviamente, nosotros no nos vamos a poner autocríticos en este sentido. Yo cantaba, el que nos salta es un inglés, así que yo canté Brasil, decime qué se siente, no estoy relatándolo, estoy asumiendo todas nuestras barbaridades en este sentido. O sea,
el fútbol muestra cosas maravillosas, pero también muestra cosas espantosas. La crueldad de los cantos, los festejos en la cara ante alguien eventualmente vencido, pero a veces ni siquiera eso, en el proceso, digamos, de la derrota. Yo como hincha de Colón iba a la cancha después de 2003, digo, de la inundación. No hablo de años, hablo de cuando nos rehabilitaron la cancha, porque por la inundación no habíamos tenido que ir a jugar a Paraná algunos partidos. Los equipos que venían de Buenos Aires, que en esa época había visitantes, nos cantaban inundado, inundado. O sea, eso tiene una crueldad enorme, y yo alguna otra barbaridad he cantado. Incluso nuestros primos en la cancha nos decían inundado y se ríen de la cancha de Colón por el submarino, ¿cómo le decían? Porque habíamos quedado bajo agua. Entonces, todo ese tipo de crueldades y, por qué no decirlo, bajezas, también aparecen en estas situaciones. Y antes de abrir el debate, quiero hacer, por supuesto, una mención muy especial al tema del trapo, a las Malvinas son argentinas, y el ofendimiento de los británicos, porque fue muy desagradable ver esa bandera que claramente estaba prohibida en el medio de los festejos tras la derrota a Inglaterra. Bueno, pocas cosas me alegraron más que ver esa bandera, y sé que no hablo por mí, sino que hablo por la absoluta mayoría del pueblo argentino, con algunas excepciones, digamos, sobre todo de quien lleva los destinos de nuestro país en este momento, que tuvo una descalificación para ese gesto. Por lo menos cállate la boca. Es como, justo veía una nota a Fernán Mirás estos días, un actor, el de Tango Feroz, un actor que siempre me gustó mucho, realmente me cae muy bien, y que además en los reportajes es muy bueno y muy... Y en algún momento le preguntaban por el presidente de la Argentina. Dice, ¿qué opinás? Y si yo no sé políticamente qué opinar, a mí la sensación, él explicó algo que por ahí uno puede tener, no todos, y obviamente respeto las diferencias de opinión, y acepto que se enojen por este comentario que voy a hacer, que es nada más que compartir el comentario que hizo Fernán Mirás en ese momento. Dice, no sé, yo lo veo y para mí es mucho más pelotudo que el más pelotudo de los compañeros que yo tuve en la secundaria, porque siempre dice la cosa más inapropiada, lo dice de una manera tonta, lo dice de una manera ridícula. Así que bueno, en este caso, otra vez, en vez de optar por, como mínimo, callarse la boca, salió a condenar a los jugadores por ese gesto que tuvieron mostrando el trapo de las Malvinas son argentinas, con encima el hecho absolutamente comprobado en el día de ayer, que el gobierno de Donald Trump salió también, no directamente a desacreditarlo a él, sino a defender la postura de los jugadores, o sea, diciendo, en este país la gente puede expresarse de la manera que quiere, no sé si la quinta, viste que tienen enmiendas para todo, o la sexta enmienda, les asegura que lo pueden hacer aquí en la República Argentina. Y después, y hablando otra vez de los ingleses, que consideran como algo desagradable que se haya mostrado esa bandera, también consideran ridículos los festejos en Bangladesh, por ejemplo, cosa que vemos a través de los medios de manera permanente, y no se explican por qué en Bangladesh hay una reacción ellos la consideran antibritánica, yo creo que la historia ha demostrado que es más pro-argentina que antibritánica, sin tomar en consideración los 15 millones de muertes que Inglaterra produjo directamente en Bangladesh. Entonces, es desagradable una banderita, pero no te explicas por qué todo un país sale a festejar un triunfo después de haber tenido que bancarse 15 millones de muertos por directa acción del British Empire. Así que bueno, abro un poquito la charla aquí a la mesa para que hablemos de sentimientos y resentimientos. Si lo quieren relacionar con el fútbol, creo que sería obvio, pero si quieren salir de ahí, bienvenido sea. Arranquemos por la derecha.